Estamos de vuelta en Altavoz en Vital y en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión, también Canal 20 Televisión Digital Terrestre y también en Movistar Televisión. Nos acompaña Elizabeth Galdo, ex ministra de Comercio Exterior y Turismo. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Usted cusqueña, como sabe perfectamente, hay una situación complicadísima para el acceso a Machu Picchu, nuestra maravilla mundial. No es posible que los turistas tengan que hacer cola en la intemperie para comprar un boleto turístico para poder ingresar a esta maravilla que tenemos en el Cusco y en el país. Usted ha sido ministra de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuál es su primera reflexión sobre esta situación? Mi primera reflexión es de mucha pena, porque Machu Picchu continúa siendo nuestro principal atractivo turístico. Tenemos la suerte acá en Perú de que no tenemos que estar inventando lugares para visitar, atractivos turísticos. Tenemos muchos circuitos que son muy interesantes y atractivos para los turistas. Sin embargo, Machu Picchu sigue siendo el número 1 en la lista. Se encuentra en la lista de deseos de muchos turistas que quieren venir al Perú, que tienen ganas de conocer al Perú. Inclusive leía mucho en la época de la pandemia, donde estábamos encerrados en el mundo, y uno de los primeros lugares o destinos que quería el turista visitar era precisamente Machu Picchu. Pero no es posible que hayan turistas que lleguen al país, vayan a Cusco con esa finalidad y se queden sin visitar la yacta Machu Picchu. Eso es inadmisible y yo lo he vivido en carne propia, porque, bueno, como cusqueña de raíces cusqueñas, yo he ido muchísimas veces al Cusco y he visitado Machu Picchu en todas sus etapas. Inclusive antes de la pandemia había un mayor aforo del que existe ahora. No podemos culpar al aforo de lo que está sucediendo el día de hoy. Lo que ha pasado es que intereses particulares de ciertos grupos consiguieron que el Ministerio de Cultura les asigne 1 millón de entradas para los visitantes que visitaban Aguascalientes, aparte de las que se encontraban en la red. Uh-huh. Pero las que se encuentran en la red no son suficientes. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Una manera de obligar al turista a pernoctar en Aguascalientes es abriendo, por ejemplo, el local donde venden las entradas para el santuario desde la madrugada y diciéndole al turista que tiene que ir a hacer su cola sin siquiera garantizar que va a conseguir ese día la entrada. La cola puede estar a la mitad, le dicen se acabó la entrada, tiene que volver mañana a hacer su cola. Y eso es obligándole al turista a quedarse una noche más. Sí, y como nosotros sabemos, los turistas vienen con los días contados. Y cuando se planifica un viaje, lo planifican por lo menos con 1 año de anticipación. Entonces, esta situación se vuelve insostenible y genera muchísima molestia. Yo he tratado en lo personal de ayudar a algún amigo turista que viene de fuera y lo que me dicen pues es que el turista en persona, porque estando en el Cusco podía ir a hacer mi cola o qué sé yo, ayudándolo, ¿no? Pero el turista en persona tiene que ir a comprar su respectivo boleto. ¿Cómo usted dejó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Porque sabemos que hubieron ahí unas situaciones complicadas, se dijo una serie de cosas, pero ¿qué usted dejó, digamos, como legado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? La cartera de Comercio y Turismo tiene 2 partes. En la de Comercio y Turismo, para mí fue una gran satisfacción poder liderar las cumbres de APEC. Exacto. Y una de las cumbres precisamente con los ministros de las 22 economías de APEC se celebró en la ciudad del Cusco y fuimos con los ministros a visitar la yacta y todos quedaron maravillados y encantados con esa visita y estaban muy contentos que la APEC se haya hecho de manera descentralizada. Uh-huh. Y no solo en Lima, porque era una oportunidad también para visitar otros lugares del país, y en la de comercio fue pues en Arequipa, ¿no? Durante el periodo que estuve como ministra, precisamente observé que no se recuperaban las cifras prepandemia. Y eso era muy importante, como te escuché decirlo hace unos minutos, porque el turismo es la industria sin chimenea. Tiene la ventaja de, además de incrementar el PBI por cada visitante que viene al país, de dar mucho empleo
Se genera una cadena de valor importantísima porque le da empleo a quien transporta, a quien da el alimento, a quien hospeda, etc, etc. Pero sin embargo, hemos tenido aquí hace un momento también a un precandidato del APRA, ¿no? Es Enrique Valderrama, señala que las vías de comunicación, como se pueden observar, las vías terrestres no son las más adecuadas. Tenemos que mejorar precisamente las vías para poder llegar a los sitios turísticos. Ocurre, por ejemplo, en Chachapoyas. Hay sitios increíblemente bellos, Cuela, Silig, Imperio, estamos hablando de diferentes lugares en Chachapoyas, pero las vías terrestres son pésimas. ¿Qué hacer? Conozco la preocupación muy de cerca. Visité en mi periodo de ministra muchas veces a la ciudad de Chachapoyas en especial, y bueno, tuve que tomar precisamente un avión hasta Tarapoto y hacer el camino por tierra, que son más de 8 horas. Exacto. A la región, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que era un aeropuerto muy pequeño que necesitaba reparaciones y que solo habían 2 vuelos que llegaban, y si es que el cielo lo permitía, porque al ser pequeño no siempre podía entrar. Y necesitaba reparaciones que hacia el día de hoy no se han hecho. Igual sucedía con Jaén, que era otra alternativa. Y Amazonas, bueno, tiene el gran atractivo de Cuela, las cataratas de Gocta, tiene mucha naturaleza. Y si queremos también de alguna manera poner en valor otros destinos, tenemos que darle la facilidad a los turistas. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Infraestructura y conectividad. Eso. Porque si no llegan los vuelos, y otro factor que también en general impidió que llegáramos antes a retornar las cifras prepandemia, aún seguimos con un retraso de más del 24%, si consideramos el turismo receptivo, ¿no? Que es el que trae más divisas. Es precisamente esta falta de conectividad. Si comparamos esas cifras, habían inclusive menos asientos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llegar más turistas si hay menos vuelos, si hay aerolíneas que se han retirado? Y todo eso también tiene una explicación, ¿no? Al cusqueño, y tú como cusqueño lo debes saber, le afectó aún más las protestas sociales que hubieron en el 2021 que la propia pandemia. Las alertas internacionales de considerar al país peligroso, ¿no? Afectaron muchísimo este flujo. Y además, permítame recordar que existe una alerta a través de un medio digital donde se señala que Machu Picchu no es un destino apto, no es un destino adecuado debido a complicaciones de la que estamos hablando, pero tenemos que justamente sacudirnos de esta situación y revertir ello. Exactamente. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuáles son las recomendaciones para volver a brillar como siempre hemos brillado en el turismo mundial? Yo en este caso en particular invocaría al ministro de Agricultura. Sé que están también preocupados por la situación, así como en el MINCETUR, pero que se tomen acciones inmediatas, ¿no? Porque no puede ser que una mafia... Eso quería preguntarle. ¿Hay una mafia de venta de entradas? Hay una mafia de venta de entradas, porque antes no tenían 1 millón de entradas, tenían mucho menos, era una cantidad límite, muy limitada para, bueno, alguien que no pudo conseguir, ¿no? Porque el camino regular era hacer las compras de otra manera. Los vendían en las oficinas de Cusco, y bueno, ahora se ha implementado el sistema de red. Y yo creo que también se están generando molestias al turista por las rutas que se han generado, ¿no? Porque no todas son igual de atractivas. Y hay aglomeraciones en una precisamente por eso, ¿no? Porque lo que ha dicho este portal es que es un destino que no vale la pena visitar, que genera sobrecostos, que está deteriorado. Y eso es totalmente cierto. Genera mucha insatisfacción al turista, a quien deberíamos tratarlo pues de la mejor manera. El peruano, uno de los atractivos del Perú también es la calidez de la gente, ¿no? Pero esa calidez de la gente también debe reflejarse en el trato que le damos al turista, en no abusar del turista, en no cobrarle de más, en darle las facilidades. Y invoco al ministro de Cultura porque él es el responsable, esa cartera responsable de la parte de Machu Picchu, sobre todo de la venta de entradas. Entonces ahí se necesitan hacer correcciones urgentes si queremos retomar y volver a tener la buena fama
que tiene Cusco, ¿no? Para el 2030 va a estar listo Choquequirao, pero aún falta tiempo, donde vamos a tener un teleférico que de alguna manera va a poder permitir al turista darle una alternativa de visita. Choquequirao, la verdad que también está maravilloso, pero aún faltan 5 años. Pero en la propia Yacta, yo sé que antes de la pandemia existían unos planes que buscaban también de alguna manera darle al turista una mejor experiencia, como la construcción de un centro de interpretación, que se traduce pues en un museo de sitio, ¿no? Exacto. Dotar a Aguascalientes de mayores atractivos, ¿no? Que permitan ordenar el flujo, que sean más atractivos, no seguir permitiendo el monopolio que tienen los buses para subir. Sí. Hay que buscar otras alternativas, crear también nuevas rutas Inca, de camino Inca, ¿no? Porque también son muy requeridas y son pocas las rutas que hay. Entonces podrían crear más rutas. Se pueden hacer muchas acciones. Y no está de más, además, valga la redundancia, desempolvar un proyecto para un teleférico en Machu Picchu, ¿no? Que podría ser factible. Y un aeropuerto. Por supuesto. El teleférico ha sido un proyecto muy antiguo, ¿no? Pero nosotros los cusqueños, en ese sentido, pues, no lo hemos permitido y hay que reconocerlo, ¿no? Porque ha habido mucha protesta social cuando se ha intentado hacer Y eso. cuando se quiso hacer la venta exclusivamente online por Joinas, hubo una protesta social recia, ¿no? Sí. Y por eso que el gobierno retrocedió. Por eso retrocedió, pero yo creo que los cusqueños deberían de tomar conciencia, ¿no? Sobre todo en el área pues de Aguascalientes, que se necesita este cambio. No hay otra forma de quebrar esa mafia, ¿no? No, definitivamente no. Se tienen que tomar acciones directas y tampoco es posible que ante cada protesta social tomen los rieles. Claro, bloquean y le arruinan la experiencia. Exacto. Le arruinan la experiencia al turista. Doctora Elizabeth Galdo, vamos a volver con usted luego de la pausa. Estamos en Altavoz. No se olvide, estamos en diferentes plataformas digitales. Ya regresamos.